Nos queda, bueno, leer un poco la agenda, pero vamos ahora con nuestro segmento histórico que yo quiero saber. No estudié, Martín, te lo tengo que decir. Para eso lo tenemos al gran historiador, a nuestro eh, querido Martín Obregón, que nos trae la historia de... Mira, vamos a hablar hoy de Ada Falcón, Sí, que es un personaje mítico dentro del tango. así. Fue una de las grandes cantantes de la década del 30. Y bueno, ella en pleno apogeo de su carrera, en determinado momento dejó de cantar, dejó de grabar y tomó la decisión de irse a vivir a un pueblito en las sierras de Córdoba, y hacer una vida prácticamente de aislamiento total. Y estuvo 60 años en las sierras de Córdoba hasta que murió en el 2002. Entonces pasó de ser una diva del tango a ser una mujer que vivió en una especie de ostracismo, ¿no? Así que vamos a hablar de ella, Ada Falcón. Dios me sí, ahora que me decís, yo ya me estoy ubicando. Bien, no Es sé una, por dónde digamos, querés empezar. arrancamos si querés por un contexto de época. Digamos, es una cantante emblemática, una de las más importantes. Siempre hubo mujeres que cantaron en el tango, incluso en la época de la Guardia Vieja. Ujú. Lo que ocurre es que en la época de la Guardia Vieja, es decir, antes de 1920, la mayor parte de los tangos eran tangos instrumentales. Entonces no había lugar para el lucimiento de los cantores o de las cantantes o cancionistas, como suele decirse también. Sí, Eso tiene más que ver con el surgimiento del tango canción a partir de 1917. Es una fecha que se toma como referencia del surgimiento del tango canción por el hecho de que ese año Carlos Gardel grabó Mi Noche Triste, el claro. tango de Pascual Contursi y Samuel Castriota, ¿no? Pero mujeres en el tango que cantaban existieron antes, ¿eh? Pepita Avellaneda, por ejemplo, Flora Rodríguez, la mujer de Gobi padre, Ah, que fue con Villoldo y con Gobi a Francia en 1907. Ella cantaba también. Es decir, hay toda una historia previa. Pero en la década del 20, en el contexto de la consolidación del tango canción, sí, tiene más sentido que aparezcan las cantantes o las cancionistas, ¿no? A comienzos de la década del 20 hay dos apariciones que son rutilantes en el tango argentino, digamos, que son la de Rosita Quiroga, que sí. graba por primera vez en 1922, o sea, es la primera mujer que llega al disco en 1922, y Azucena Maizani, que llega al disco en 1923. Sí. Después hay otras muy conocidas, por ejemplo, en la segunda mitad de la década del 20 ya aparece, por ejemplo, Tita Merelo, pero antes graba y llega al disco Ada Falcón, que tenía apenas 19 años, ¿no? 19 Es una años. mujer, digamos, que proviene de una clase social, podríamos decir, acomodada, Mm, aunque también hay, sobre ella es más lo que, digamos, lo que no se sabe que lo que se sabe. Y entra en juego también la especulación, la fantasía, la leyenda, ¿no? Es decir, se dice que ella era hija natural sí. digamos, de un estanciero muy importante, con un apellido de mucho peso en la oligarquía argentina, Anchorena. No. No está comprobado, pero un poco lo que se supone o lo que muchos plantean es que ella era hija de Anchorena, aunque siempre mantuvo el apellido, Falcón era el apellido, del marido de su mamá. Pero Ah, ya bien. sus orígenes son orígenes, digamos, que están en Ya ahí, debate, ¿no? Ya, ya ya desde el hay, inicio hay como un hay como misterio. un misterio en el inicio. Lo que sí se sabe es que, digamos, se crió en una estancia en la zona de Ituzaingó. Imagínate que estamos hablando del oeste del Gran Buenos Aires, pero en esa época eso era puro campo. Campo, claro. En una estancia que se llamaba Los Paraísos, digamos, que no fue a la escuela, sino que tenía una especie de institutriz, ¿no? Una, Que le daba clases en la casa. Entonces, eso bueno, ya, perdóname, eso ya habla de cierto rango, de exacto, cierta de cierta pertenencia, ¿no? posición social, Tal cual. ¿no? Y bueno, llega muy rápidamente, siendo muy joven, llega ya a grabar, como te decía,
llega al disco en 1925, es la tercera mujer que llega al disco, y además cuando graba y llega al disco en el 25, graba para una compañía muy importante que era la RCA Víctor, y ella graba con el acompañamiento de la orquesta de Osvaldo Fresedo, que ¿te acordás que habíamos hablado de Fresedo la vez pasada? Bueno, graba con Fresedo en el 25, ya tenía 19 años. Claro. Después graba en el 29, de nuevo, acompañada por un dúo de guitarra y piano, y en el piano estaba Enrique Delfino, que es otro de los personajes que mencionamos la vez pasada. Digamos, un ícono de la corriente evolucionista del tango, ¿no? Enrique Delfino, que va a morir muy, muy, muy pronto también, y muy joven. Pero ya entonces graba con Delfino. Y en el 29, en ese mismo año, graba para otra de las discográficas más importantes de la Argentina, para el sello Odeón, ya graba con Francisco Canaro. Claro. Y bueno, con Canaro va a tener una relación bastante tormentosa y que de alguna manera también la va a marcar a lo largo de toda su vida. Pero ahí con Canaro, ella graba entre el 29 y el 38, se podría decir, prácticamente 10 años, ¿no? Que es el gran momento de Ada Falcón en el tango. Muy diferente, por ejemplo, el estilo que tenía Ada Falcón al que tenía Rosita Quiroga. Rosita Quiroga tenía un estilo que era como un estilo más canyengue, orillero, arrabalero, ¿no? Sí. Y Ada Falcón tenía un estilo más glamoroso, podríamos decir, ¿no? De hecho, ella se consideraba una diva. Le decían la Greta Garbo argentina. Te iba a decir, claro. También le decían la emperatriz del tango, ¿no? Y bueno, también circulan sobre su manera de vivir diferentes también leyendas, ¿no? Por ejemplo, se dice que andaba en autos de alta gama, por ejemplo, que tenía un Bugatti de color rojo. ¿Ella? Ella, descapotable, y que muchas veces iba desde Palermo. Ella vivía en un palacete en Palermo Chico. Eso debe ser por el padre. En una mansión de 3 pisos en Palermo Chico. Y que se subía al Bugatti. Son versiones que circulan, ¿viste? Sí. Que también son versiones que está bueno también darles crédito porque le ponen un poco de color, ¿no?, a la historia. Literariamente son interesantes. Y que recorría, se iba, por ejemplo, a lo largo de la Avenida Libertador, desde Palermo a San Isidro, con el pelo suelto, se secaba el pelo andando en su Bugatti. En esa época era descapotable. ¿Sabes lo que era tener un auto, por ejemplo, en la década del 30 o del 20? Era una señal muy clara de estatus social, ¿no? Bueno, le gustaban mucho más en una mujer. Claro, en una mujer para esa época. Le gustaban mucho las alhajas, las joyas, ¿no? Es decir, se consideraba a sí misma una diva. Tenía mucho dinero, le iba muy bien económicamente. La relación con Francisco Canaro era, a ver, ¿cómo decirlo? Canaro era una de las personas que más dinero había hecho con el tango. Era un empresario del tango, Francisco Canaro. Y ya en la década del 20, por ejemplo, para que te des una idea, en el año 25 ya hay un tango que se llama Canaro en París, y que tiene que ver con el éxito que había tenido la orquesta de Francisco Canaro en Francia. O sea, 1925, ¿no? Canaro ya está recontra posicionado, digamos. Además es una figura que viene de la Guardia Vieja, llegó a tener tiene un carrerón ya 5 orquestas al mismo tiempo. Es un poco como hablábamos la semana pasada de Fresedo, vienen un poco ahí, están ahí cabeza a cabeza, si se quiere. Pero Canaro tenía como una impronta más empresarial. Tenía negocios con las discográficas, con cines, con teatros. Estaba metido en ese mundillo y tenía muchísimo dinero, ¿no? Y Ada Falcón, digamos, tiene una relación amorosa con él que es conflictiva porque Canaro estaba casado. Con una francesa, era una familia constituida. Entonces se ha hablado mucho de ese romance turbulento entre Canaro y Ada Falcón, que muchas veces le reclamaba que se separara de la francesa y que se casara con ella, ¿no? Y Canaro aparentemente consideró la posibilidad hasta que los abogados le plantearon que eso podía tener consecuencias muy graves desde el punto de vista patrimonial.
¿no? O sea, Claro. que su fortuna la iba a tener que dividir en partes iguales con la Con la francesa. francesa. Entonces Canaro nunca se separó de la francesa. Venía por Ahí ahí. hay una historia ahí vinculada con esa, digamos, situación muy particular entre ellos, que duró prácticamente una década. Y hay quienes dicen que la drástica decisión que toma Ada Falcón, digamos, toma decisiones muy drásticas. En el año 35, por ejemplo, deja de cantar en público. Está en la cima de su carrera, ¿no? Es una estrella, pero toma la decisión de dejar de cantar en público. Incluso ella cantaba en la radio El Mundo. Sí. Era muy habitual esto de que las orquestas y las cantantes fueran a la radio, cantaran en la radio. Claro, igual que nosotros. Y viste que en esa época había como, la radio tenía un gran auditorio. La sala principal, Claro. la gente iba y escuchaba cantar a las orquestas, o tocar a las orquestas, cantar a los cantores y a las Había cancionistas. público, Ahí, había decimos. público, había Bien. público. Ella toma la decisión de no ocupar más la sala principal de Radio El Mundo y empieza a cantar en una sala muy pequeña de la radio, Privada. que en la jerga, digamos, de la radio, decían La Falcón a la sala. Porque era de ella. Porque era de ella, tenía su nombre. Que Pero tenía bueno, realmente aires de una estrella. pero empieza como poco a poco a recluirse, o sea, no canta más en público, empieza a grabar cada vez menos. En realidad, a partir del 38 rompe la relación con Canaro. Ella va a sacar después un último disco, Ajá. en el año 42, con un disco con dos piezas, digamos, pero ya desde Solo el con año dos. 35, sí, en esa época, viste, los discos tenían, por lo general, de un lado y del otro. Claro, sí. Y ella toma la decisión de no grabar más, y ahí hace algo que es un poco lo que te comentaba al principio, digamos. Vende todo lo que tiene, lo reparte entre gente conocida y se va a vivir a un pueblito de Córdoba llamado Salsipuedes. Mira el nombre. Salsipuedes, Córdoba, en las sierras de Córdoba. Antes ella Se lo habrá buscado a propósito. Antes tiene un contacto, digamos, más que un contacto, tiene como una especie de vocación religiosa que se le despierta muy fuertemente ya en el año 35. Empieza a concurrir a una iglesia en el barrio de Nueva Pompeya y empieza, de alguna manera, un recorrido y un camino espiritual que la va a llevar, en ese viaje que hace a Córdoba, a convertirse en terciaria de la orden franciscana. Claro. ¿Qué es esto de ser terciaria de la orden? Bueno, los franciscanos tienen como una especie de tercer anillo, Sí. podríamos decir, ¿no? Donde hay gente que no está recluida en un convento, sino que hace su vida de alguna manera estando en contacto con la sociedad. con el resto de la gente, pero con una vinculación muy estrecha, ¿no? Claro, no de una clausura. Exacto. 100%. Claro, total. no es como a veces se dice que ella se fue a vivir a un monasterio, no, pero sí que se fue a vivir a un pueblito de Córdoba siendo terciaria de la orden, es decir, estando vinculada a los franciscanos. Lo que tenía mucha lógica, ¿no? Porque esta idea de vivir, digamos, en la pobreza o en la austeridad total y despojarse de todo lo que tenía, bueno, tiene un poco que ver con lo que plantea precisamente la orden franciscana, ¿no? Dentro de la iglesia los franciscanos son, digamos, una corriente que plantean esta cuestión de vivir en la pobreza, en la austeridad, en la austeridad. etc. Entonces, ahí hay todo un tema con Ada Falcón, y lo que hace es increíble, porque se va en el año 42, se va a Córdoba, a Salsipuedes, se va con la mamá. Sí. Viven en una casa en Salsipuedes, Que debe estar. que ahora es museo, es una casa museo, ahora qué en este bueno. momento. Y después ella, en los últimos años de su vida, se va a otro pueblito en Córdoba, no muy lejos de Córdoba capital, que se llama Molinari, que queda cerca de Cosquín. Ajá. Y ahí, digamos, es una especie de residencia para personas gente mayores, para gente de la tercera edad. Sí. Es una especie de hogar, de residencia, digamos, que está regenteada también por religiosas. Y Claro. ahí termina, Ada Falcón termina su vida ahí. Está 60 años, entre el 42 y el 2002, 60 años. en Córdoba.
Digo, ¿qué edad tendría Ada Falcón cuando falleció? 96 Sacando años. cuentas, Sí, 96 nació años. en 1905 y murió en el 2002. No alcanzó a cumplir los 97. 96 años. De esos 96 años, 60 los pasó en esta situación de aislamiento y de reclusión. Es decir, Sí. cuando ella se va en el 42, tenía 35 o 36 años. O sea, estaba en el cenit de su carrera como cancionista, ¿no? Siendo una estrella, digamos, del tango en la Argentina. Había hecho películas también, etcétera. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí. Hay quienes le atribuyen esa decisión de irse a esta relación Claro, turbulenta que tenía con Canaro. Realmente truncada, casi truncada, una un especie de amor truncado. no correspondido en términos de matrimonio. Claro. De todas maneras, vos sabés que yo creo que tal vez verlo así sea subestimarla un poco a ella, ¿no? Tal vez Ajá. tuvo una decisión que tenía más que ver con una cuestión espiritual y religiosa. Y no que esté Canaro, que sea el Exacto. centro de la Exacto, historia exacto, y del exacto. objeto de su decisión. Pero es interesante porque bueno, ella sí. vivía en un contexto de lujo y Sí. elige después un contexto de austeridad, ¿no? De despojo. Sí, como cancionista es muy importante su trayectoria y su carrera. Con Canaro graba más de 180 tangos, Ah, ¿no? Y entre los que había grabado antes con Fresedo y con Delfino tenés más de 200 piezas grabadas. Entonces Claro, es un número era muy, una muy carrera, importante. carrera. Sí, y era una mezzosoprano que entonaba muy bien, que le ponía mucha garra, mucho dramatismo a sus temas, ¿no? Claro, mucho sentimiento, pero no, digamos, del estilo de Tita Merelo. No, Tita Merelo estaría como más cercana tal vez a Rosita Quiroga, una cosa Rosita más arrabalera, Quiroga. ¿no? Claro, Pero sí muy sentida en la interpretación, claro. Como si efectivamente las cosas que cantaba le hubieran ocurrido a ella, ¿no? Claro. Pero bueno, es un personaje que está rodeado de un halo mítico, ¿no? Y esos 60 años, digamos, de silencio, apenas concedió algunas entrevistas, bueno, realzan de alguna manera el mito. Hay un documental del año 2003 Sí. que se llama precisamente Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Sí. que es el famoso vals que Canaro compuso para ella, letra y música de Francisco Canaro tiene, que es del año 33. Ese documental lo hicieron Sergio Wolf y Lorena Muñoz Sí. y lograron entrevistar a Ada Falcón en Molinari, Ah, o sea, poquito antes de que ella muera. Y es tremendo el testimonio de ella, Uy, es increíble. después lo voy a buscar. Está en YouTube, Claro. se puede ver en YouTube. Uy, no, después la lo historia vamos de a Ada buscar. Falcón es realmente increíble, es una historia increíble. Como una mujer de decisiones drásticas Radicales. y de tajantes. talentos realmente maravillosos, porque con Totalmente. esa voz, Sí. bueno, qué bárbaro. Bueno, después vamos a ver si podemos compartir el enlace de este documental en el Instagram del programa para que todos podamos acceder. Sí, yo sabía que alguien había llegado a entrevistarla. Es impresionante porque llegan a entrevistarla poquitos meses antes de que ella muera. Pero me gusta también pensar que, digamos, no es el giro drástico que ella le da a su vida, no tiene que ver con una cuestión de pasional, del amor sufrido y Y no sería correspondido. subestimarla un poco, me parece. Sí. O subestimar la otra dimensión, ¿no? Claro, me gusta. Bueno, ahora vamos a terminar el programa con el último, justamente el tango que le da nombre a este documental. Es un valsecito Es un valsecito. que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que Exacto. es letra y música de Francisco Canaro. Claro, bueno, Francisco Canaro, toma, ¿viste? ¿Te pensás que sos el centro del universo? No es así. Bueno, gracias, Martín. No, por favor. Gracias por estar. Gracias a vos.